días. Hoy es sábado 7 de octubre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, a través de la página que el Cuarto Pulso tiene en internet, en Facebook, para todo el mundo. Mi nombre es Julio Alvarado y le doy la más cordial de las bienvenidas al doctor Alejandro Alcocer Herrera. Doctor, buenos días, bienvenido a la mesa de análisis virtual de Cuarto Pulso. Muy buenos días, y aquí como siempre, cada vez que se nos requiere, estamos dispuestos a encontrarle esas semillitas jurídicas al gran vegetal que es este mundo, esas noticias que ocurren en el día con día en este mundo tan raro que nos tocó vivir. El acontecer de la cosa pública, dice el maestro Luis Juárez Bonilla. Saludo con afecto a mi amiga y compañera en los controles, a la licenciada María del Rosario Jiménez Ramírez, y quiero enviarle un saludo y un abrazo fraternal a mi amigo, mi maestro, el maestro Héctor Roberto Flores Salazar. Está de cumpleaños, el día de ayer cumplió años el maestro, el día de hoy se lo festeja, ahí estaremos por la tarde acompañándolo, como no. Y por fin llovió en Culiacán, por fin, cuando menos un poco, pero para poder paliar los problemas de escasez de agua. Ha estado lloviendo en el estado, en Mazatlán, en Escuinapa, afortunadamente, en el Rosario, en la Cruz de Lota. El día de anoche, por la madrugada, nos tocó un poco de agua, un poco de lluvia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Se pronostican más lluvias en los próximos días. Ojalá y que las presas al menos lleguen a paliar un poco este problema de escasez del agua. El día de hoy vamos a abordar dos temas, como ya es costumbre en el Cuarto Pulso. El primero de ellos muy interesante, los dos, pero el primero de ellos más que el otro, el papel que deben de jugar los gobiernos locales en la solución de la violencia, a propósito también del próximo proceso electoral que tendrá lugar en el 2024. Ya estaremos hablando de los detalles de este tema, y en la segunda media hora estaremos hablando sobre la detención del exdiplomático Andrés Roel. La violencia no para. Todos los días somos testigos de asesinatos, asaltos, corrupción, disparos, desapariciones. La incertidumbre es el pan de cada día de los ciudadanos. Mientras tanto, las autoridades presentan estadísticas que son muy distintas a la realidad objetiva en la que estamos viviendo. La violencia no para. Todos los días somos testigos de asesinatos, asaltos, corrupción, no traigo mucho, disparos, desapariciones. no más le hacen daño a la persona que se llevan, a toda la familia. La incertidumbre ya es el pan de cada día de los ciudadanos. No puedo estar tranquilo, no puedo estar sentado ni relajarme porque siento que puede llegar alguien a robarme o algo así. Ya es mucha inseguridad. Estamos expuestos a cualquier peligro, a cualquier insulto. Mientras tanto, se presumen estadísticas históricas que apuntan a una realidad muy distinta. A lo largo de casi 5 años, los índices delictivos han disminuido significativamente. La incidencia delictiva del Fuero Federal, que tuvo una reducción de 22.5%. 88% de disminución. Pero es drástico. Nos están mintiendo con la estadística. Cuando encuentran un cuerpo no lo suman a la estadística de homicidios. Los desaparecidos no los están volteando a ver. De acuerdo con el INEGI, 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros. Casi el 80% desconfía en la policía. Existe supuestamente la ley, ¿no? Pero la ley
es la primer corrupta. Y hay unos que son corruptos, así que pues para encontrarte con alguien bueno, igual está difícil. Para evitar ser víctimas de algún delito, hay quienes extreman medidas. El no ser muy llamativo, el evitar lugares oscuros. Pues no salir en la noche. Aunque muchos no confían en la denuncia, expertos insisten que es importante hacerlo. Es la única forma de señalar que el delito está ocurriendo. Pero además, es una de las vías para exigir que los impuestos destinados para la seguridad se vean reflejados en la tranquilidad del contribuyente. Y bien, doctor, como el título de este tema es el papel que deben de jugar los gobiernos locales en la solución de la violencia, la verdad es que encontramos en casi toda la narrativa de los gobernadores de los distintos estados que esta problemática que tiene que ver con la violencia y con el crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal, y con eso estos gobiernos locales se lavan las manos y pues le echan toda la responsabilidad a los gobiernos federales. Y la realidad es que, bueno, la realidad debería de ser que no es así, y legalmente que tampoco es así, porque hay un marco normativo, el artículo 21 constitucional, que establece la coordinación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Habla el artículo 21 constitucional de las policías municipales, las estatales y las federales. Les exige este marco normativo, el artículo 21 constitucional, que se coordinen para hacer frente, para llevar a cabo temas de seguridad. Sin embargo, sí entiendo que el problema es un tanto complejo, transita precisamente por temas de competencia, por ejemplo, como la que estamos hablando. En fin, adelante, doctor. Sí, son los 3 niveles de gobierno los que deben ser responsables de nuestra seguridad. Como gobernados, exigimos, pedimos, esperamos, imploramos que nos cuide el gobierno de perdida, o sea, que alguien nos tiene que cuidar, porque de caso contrario hemos estado cayendo todos en esa ansia de la legítima defensa. Cada vez que se da un caso de legítima defensa en las noticias, aplaudimos, nos emocionamos, y uno como abogado sabe que es común que le pregunten a uno, oye, ¿qué voy a hacer si alguien entra? Y cuando nos hacen esa pregunta es porque ya sabemos que esa persona tiene una pistola en su casa y está esperando usarla. Tenemos una ansia de venganza, de hacer algo en este tipo de cosas. Entonces, los estados están de verdad confiándose al gobierno federal diciendo, es que es responsabilidad de la federación, los municipios no se diga. Cuando hay una disparidad de gobiernos, o sea, de partidos que gobiernan, pues peor. Y la gran verdad es que son todos deberían de poner una parte. ¿Cómo podemos cargarle a un estado la responsabilidad de la seguridad pública cuando el gobierno federal promete abrazos y no balazos? Cuando nos meten soldados a las calles que no sabemos muchas veces si vienen en realidad a ayudar o si vienen a colaborar, a prestar sus armas para el crimen organizado. Vivimos con un miedo tremendo, pero recibimos aquellas noticias de lo que pasa en El Salvador, por ejemplo, ¿no? Nayib Bukele nos dice que tiene el país controlado, que tiene miles y miles de presos, pero hay que recordar una cosa, ¿sí? El Salvador tiene 6 millones de habitantes, o sea, es un paisito más chico que del territorio que el municipio de Ciudad Juárez, por ejemplo. O sea, entonces hay cierta facilidad. Definitivamente los estados deben buscar la manera de que cada municipio se haga cargo, pero con ayuda grande, ¿no? Yo digo que es el miedo lo que los amarra, es el miedo. Y no digamos que no lo hay, simplemente aquí en Culiacán
¿Cuándo hemos hablado aquí de los laboratorios de fentanilo que sabemos que existen, que sabemos que cada rato si hay broncas? He visto que cierran aquí a unas cuadras un laboratorio, una bodega, y no lo decimos en público por temor, la verdad, el temor a que el crimen nos llegue a nosotros o que no podamos hablar. Y los gobiernos, pues imagino que están por el mismo estilo, y algunos de ellos presionados, amenazados, y otros cooptados, comprados y hasta pues involucrados. Entonces, lo que se necesita es una vigilancia ciudadana a los estados para que los estados actúen. Porque si no vamos a pedir no van a pedir que nosotros actuemos, porque ya sería, como dijimos antes, formar nuestras propias autodefensas, hacer nuestros equipos. Es el Estado, es el que se encarga de cuidarnos a nosotros, los gobernados, con su aparato, con armas, con todo lo que tengan a la mano, pero sobre todo con estrategias. Y las estrategias parece que es lo que les falla. Parece que las estrategias son lo que están de a tiro inventando cosas nuevas que no suceden nunca. Sí, tenemos 3 sexenios que la violencia ni siquiera ha sido contenida por los gobiernos en turno. Estoy hablando de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y por supuesto, de Andrés Manuel López Obrador. Ni siquiera han sido contenidas por estas administraciones. La violencia ha ido escalando, ha ido en aumento. Se aumentó en el gobierno de Peña Nieto respecto de Felipe Calderón Hinojosa. Se aumentó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto de Enrique Peña Nieto. Y como van las cosas, doctor, yo quisiera ser muy optimista, pero no creo que en el próximo sexenio, con quien venga presidenta o presidente, los niveles de violencia vayan a la baja. La tendencia, desafortunadamente, es que van a ir a la alza. Y yo quisiera preguntar si esto va a ser tema de las próximas campañas electorales. Hay que recordar también en el tema de las campañas electorales, en el 2018 mataron a 33 candidatos a elección popular. En el 2021 mataron a 42 candidatos a elección popular. Y en el 2024 no creo que la tendencia vaya a ir a la baja, desafortunadamente, como se está viviendo en el país, como bien se ilustró en el video. Todos los días son asesinatos, son desapariciones, son disparos, son corrupción, en fin, con esa tendencia, la verdad quisiera ser optimista de que el país va a tener un nuevo rumbo con quien vaya a administrar este país. Tendrá que ser mujer de acuerdo con nuestros cálculos, doctor. Mientras los gobiernos locales, insisto, se quejan de que no tienen presupuesto, y sí no tienen presupuesto, porque este gobierno se dedicó a eliminar los subsidios que tenían los municipios en materia para ser aplicados a materia de seguridad. Les quitaron el presupuesto, pero tampoco tienen ciertas atribuciones. De eso se han quejado algunos alcaldes, pero tampoco ellos hacen nada por recaudar. Nos hace falta dinero, sí es cierto, hace falta dinero, porque también los congresos locales no hacen lo necesario, es decir, no hacen asignación en sus presupuestos en el rubro de materia de seguridad. Cuando ves la asignación que hacen en sus presupuestos, te dan ganas de llorar. No puedes, la verdad, hacen falta también más policías, desafortunadamente.
había un crítico que decía que el mejor estado no es aquel el que mayor policías tiene, ¿sí? Sino que el que menor policías tiene y mantiene tranquila a la sociedad, sí. Pero vivimos en otro tipo de sociedad nosotros en la que sí requerimos ser cuidados, sí requerimos de mayor número de elementos policíacos. Y nada más por citar un ejemplo, en Sinaloa existen 2,000 policías entre policías municipales y estatales en todo el estado. Imagínate, no nos toca ni la mitad de un policía por cada 10 habitantes en el estado. Es todo una problemática que es en sí misma representa muchos factores, es multifactorial el problema de la seguridad, doctor Alejandro Alcocer. Y es que además, este gobierno desde que llegó pareciera que estaba buscando acrecentar la violencia, porque lo primero que hizo que fue transformar a la Policía Federal en la Guardia Nacional, que en realidad eran puros militares, o sea, sin ningún tipo de formación policíaca. Los que eran policías dentro de la Policía Federal tuvieron que salir porque les exigieron que se hicieran soldados. ¿Y cómo pueden si no tienen la formación, si no tienen el entrenamiento para ser militares? Ok, bye. Y los mandaron a oficinas a los que les fue bien y a los que no los corrieron totalmente y nos quedamos con puro soldado cuidando. Y el soldado no tiene formación de investigador, no tiene formación de buscar, salvaguardar una escena del crimen. O sea, él es soldado. El soldado está hecho para obedecer y disparar o no disparar y abrazar, ¿verdad? Como ahora les están dando las órdenes, o salir corriendo y aguantarse de los puntapiés que reciben a veces. O sea, eso fue lo que ocasionó que todo se empezara a descomponer. Hizo un experimento hace tiempo donde había una camioneta muy bonita en un barrio tranquilo, limpio, y le decían a la gente, a los amagos, les decían, ve y rayonea esa camioneta. No querían. Y no querían, y resulta que después les quebraron los vidrios a la camioneta y la gente se alocó y empezaron a rayonearla. ¿Por qué? Donde ya se ve que existe la suciedad, donde ya está el terreno propicio para hacer los destrozos, sí se hacen. Y eso fue lo que pasó. Los delincuentes, cuando ven que todo el terreno está propicio, que ya se empezó a ensuciar por parte del mismo gobierno, claro que se lanzan y le siguen. No puede el gobierno federal lavarse las manos y decir que es culpa de los estados, para nada. Empezó desde el gobierno federal esta descomposición de la policía, de la seguridad, y claro que se aprovechó la delincuencia. Claro, yo aquí en Culiacán, cuando llegué a vivir aquí hace 5 años, ¿qué se me dice? Me decía, olvídate, aquí está bien tranquilo, porque aquí está el control, ya sabes de quién es. Ok, y a la menor ruptura ya empezó a perderse la tranquilidad. En esta parte déjame decirte, doctor, que estamos viviendo actualmente en Sinaloa una calma chicha, como la llamamos nosotros de manera coloquial, porque sí, no obedece a que la autoridad, que en este caso las corporaciones policíacas estén contendiendo al crimen organizado, pues no. La verdad es que hay un relajamiento de los poderes de facto y eso genera esta tranquilidad, una tranquilidad engañosa, que en cualquier momento se puede ver disparada, ¿no? De alguna forma. Pero no todos los estados, doctor, están en la misma condición en el país. La verdad que hay que resaltar estados como Yucatán, Coahuila, Aguascalientes, la propia Ciudad de México ha mejorado mucho en el tema de la seguridad. La verdad
que tienen en la Ciudad de México. He visto, la verdad, mucha capacidad de respuesta. No obstante, hoy día quien dirigía el tema de seguridad en la Ciudad de México hoy es candidato a gobernar la Ciudad de México, ¿no? García Harfuch. Entonces, no todos los estados en la República están en las mismas condiciones. Escuchaba que Yucatán es particularmente aparte. Lo que pasa es que en Yucatán por siempre ha sido un estado muy tranquilo, doctor, pero en el caso de Coahuila y Aguascalientes, Coahuila estaba muy mal en materia de seguridad y hay que reconocer que quien gobierna actualmente se ha puesto las pilas en esa materia y ahorita está tranquilo Coahuila. Aguascalientes también, por una condición de idiosincrasia, Yucatán también, son estados que también han sido muy tranquilos y ahí se han mantenido. Fíjate que de acuerdo con una investigación que estuve haciendo, en Yucatán, el jefe de seguridad tiene 24 años al frente. Un niño. Sí, parece de este mundo el personaje. Tiene 24 años. ¿Qué te quiere decir esto? Que gobiernos van, gobiernos vienen y al tipo lo mantienen. Y si lo mantienen es porque ha dado resultados, sobre todo en el tema de la corrupción, porque hay que reconocer que cuando hay un cambio de poder, lo que hacen primero los presidentes municipales, los alcaldes o los gobernadores es hacer cambios en los mandos medios en el tema de seguridad, porque habían estado corrompidas con el gobierno anterior. Entonces, son situaciones, si tú quieres, muy atípicas las que pasa en este estado, en Yucatán y Aguascalientes, que no se encuentran con los mismos niveles de violencia que en el resto del país, como en Guanajuato, en el Estado de México, en Sonora, en fin. Fíjate, yo casualmente he vivido tanto en Aguascalientes, viví 3 años, como quien dice, y en Mérida viví 1 año. Y cuando llegué a Aguascalientes era una ciudad tan tranquila. Claro que le acababan de dar una buena apagada a la inseguridad. Hubo un jefe de policía importado que trajeron de otro estado y que fue bastante duro y que terminó con esa situación de manera muy violenta, pero lo terminó. Y posteriormente se calmó la ciudad y duró mucho tiempo así hasta que volvieron los actos delictivos y ya se volvió a calmar. Pero allá en Yucatán, sí, la verdad, hay corrupción, pero una corrupción, digamos, ya de esa a la antigüita, la conocida. Cuando llegué a Yucatán, allá en el 2015, creo fue, llegué y me dijeron, no, ni crea que está tan tranquilo aquí, me dijeron. Hace como 2 meses a un muchacho allá le quitaron el celular. O sea, eso era el gran acto delictivo que pasaba ahí. O sea, que siempre ha estado Mérida tranquilo. Ajá. Yo quería pensar que por el calor, pero el calor que hace aquí, la gente no se calma. Sí, no tiene que ver con temas culturales, no estoy diciendo eso. Es propia de la región, que forma parte de su idiosincrasia. Pero sí hay gobernadores que le apuestan en serio al tema de la seguridad y no se lo dejan propiamente a la federación, pues, ¿no? Entonces, sí hay aquí una manifestación de que con el tema de la voluntad se puede. Sí. Si hay voluntad, puedes hacer los cambios necesarios para vivir en una sociedad mucho más tranquila en la que actualmente estamos padeciendo. Chiapas, por ejemplo, doctor, o sea, es terrible lo que está pasando en ese estado. Tradicionalmente también un estado muy tranquilo, por supuesto, y ve los problemas que actualmente tiene Chiapas
porque están ahí disputándose el territorio, dos grupos criminales, que no vamos a decir su nombre, porque no nos corresponde, pero es un tema muy, muy complejo, doctor. Y ¿cuándo había visto, doctor, a un alcalde, en este caso la de Tijuana, viviendo en un cuartel militar? Bueno, eso ahí va diciendo lo que en realidad estamos viviendo todos, pero las autoridades sí pueden. Ellos sí pueden darse el lujo de vivir resguardados, pero la ciudad no. Nosotros no podemos. Nosotros tenemos que ir a diario a la calle, a la tienda, donde sea, y no sabemos cuándo nos va a alcanzar una bala. Sí, el problema que se tiene, se ha dicho, que es un problema de presupuesto, es un problema de dinero, que no se tiene para las policías, para las corporaciones, en especial para las policías municipales. Teníamos un presidente municipal que corrimos nosotros y que estaba haciendo una labor de recaudación, lo que no hace ningún gobernante porque no les gusta cobrar, no les gusta recaudar. Le costó el puesto a ese alcalde por cobrar por la forma en lo que le estaba haciendo. Y es que cobrar es muy antipopular. Cobrar, por ejemplo, el impuesto predial, no genera votos en las elecciones. Entonces, nadie le entra a ese tema, pero hay ahí un presupuesto millonario que pudiera resolver los problemas de presupuesto, en principio, de un municipio, y el segundo por la parte considerativa de la seguridad. Entonces, mientras no también te pongan las pilas para hacer lo que te corresponde hacer en el ámbito de tu competencia, en este caso, por ejemplo, recaudar y tener el dinero para poder resolver ese tipo de problemas. Pero cuando tenemos a gobernantes que los hacen, no nos gusta, no los queremos y hasta los corremos, doctor. Y es que esa fue la cuestión por la que en México no había reelección en ningún nivel. Al no haber reelección, el funcionario, el gobernante, no tiene ninguna obligación de crear esas simpatías ya entre los gobernados. Tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y una de esas cosas, pues, es recaudar y es cobrar. Pero resulta que como el gobierno, el actual partido, está buscando, para empezar, a niveles municipales y a niveles de diputados locales, quieren reelegirse porque se puede. Entonces, ¿qué hacen? No te cobro nada, tal vez en mi segundo momento. Y a nivel nacional, pues claro, todo se lo quieren cargar ahora a los empresarios, cuando son ellos tradicionalmente los que se les hacen las prebendas, porque son los que producen, son los que te dan empleos, y ahora no nos quieren. O sea, esto en serio tocan temas que piensan que no afecta a otra cosa y las afecta. Y desde que lo que buscan es precisamente hacer la repartición de los programas sociales, claro, no tienen dinero para otra cosa y todos los están jalando para allá para poder, ¿qué? Eternizarse en el poder y para poder forzar el siguiente sexenio, si no es que, como digo yo, que se quiere quedar el mismo. Pero de cualquier forma, estamos afectados en todo, y una de esas cuestiones es seguridad. Pero tú lo dijiste muy bien hace rato, más que dinero, más que presupuesto, también se requiere voluntad. Voluntad, precisamente. Voluntad. Y la verdad, no se ve la voluntad, no se siente la voluntad. El policía entra a trabajar sabiendo que va a tener un lugar donde tenga un horario muy flexible, pero va a tener un sueldo muy fijo y a lo mejor va a poder agarrar otra lana. Él no está pensando en ayudar a la ciudad, en cuidar a su gente. Es muy raro. Les gusta el uniforme y la pistola nada más. Doctor, pero ¿cuáles son las soluciones para resolver el problema de la inseguridad en nuestro país, en los estados? Los expertos han dicho que una posible solución
pudiera consistir en una verdadera política criminal, que en principio se pongan de acuerdo las autoridades, todas en el ámbito de su competencia, como bien dice, se coordinen las autoridades y focalicen, dicen los expertos, los delitos que generan mayor impacto y vayan sobre ellos y atacarlos. Dice que tratando de atacar todos los frentes donde se genera violencia, es imposible reducir los índices de inseguridad bajo ese sistema. Y lo que proponen, insisto, es que se instrumente una política criminal de coordinación con todas las autoridades para que se focalicen los delitos que son de mayor impacto y recurrentes, para que se ataque a esos delitos y se vaya minimizando, se vaya, como dije yo, paleando, ¿no? Ya no queremos erradicarlos, al menos tener una medida de contención, porque sí, lo que nos ha quedado claro y evidenciado es que la política que está instrumentando el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha servido fregada la cosa. Es decir, él se ha dedicado a atacar los efectos que generan esa violencia y lo ha hecho a través, como ya dijiste tú, de los programas sociales, de darle a los jóvenes dinero, y esa es una medida para él de atacar las causas de la delincuencia, porque dice el presidente, que son mayormente los jóvenes quienes se ven involucrados en estos temas. Y es cierto, tiene razón. Sin embargo, esa política en materia de seguridad no ha servido. Se han incrementado los homicidios dolosos en México porque se atacan las causas, pero no los efectos, como yo siempre he dicho, los efectos que están aquí y ahora. Habría que atacarlos también y de manera frontal, de alguna manera. Adelante. Sí, y aparte, bueno, vamos aquí a un chamaco que le llaman aquí puntero, por ejemplo, sí, que bueno, muchos no son chamacos, pero están aquí cuidando el parque, que no sabe uno qué están haciendo con su radio. Dice uno, yo tardé un año en preguntar quiénes, en saber quiénes eran, saber que les pagan 8,000 pesos por semana. Sí, ok, dice uno, ¿cómo quiere el presidente calmar a la gente con 2,000 pesos al mes? Con eso no va a calmar nada, con eso no va a quitarles la necesidad, las ganas de delinquir. O sea, de ninguna manera. Esos programas en realidad son ridículos y no sirven. Sí. Ahora, en la educación dice, ok, los famosos libros donde les está diciendo en tu comunidad, en tu comunidad, en tu comunidad. ¿Eso piensa que en realidad va a solucionarlo? La pobreza sí trae delincuencia, pero también estamos desviados por todos lados. Para empezar, falta la coordinación en que los estatales están esperando que si hay un homicidio, adjudicárselo al crimen organizado. Aunque sea un crimen pasional, se lo quieren adjudicar al crimen organizado para que lo atraiga el gobierno federal y ya se lavan las manos y yo aquí ya no tengo nada que ver. Y de esta manera uno se brinca en la pelota, se le dice una coordinación y que cada uno de los 3 niveles de gobierno tome su responsabilidad y que efectivamente se haga lo que se tenga que hacer. Sí, que se dejen de cosas de andar repartiendo dinero donde no va, que se use mejor para comprar armas, policías. Dios mío, tenemos cámaras en toda la ciudad. En todas las ciudades donde andes vas a encontrar cámaras y nadie se entera quién hizo un homicidio, nadie se entera quién se robó un vehículo. ¿Por qué? Porque nadie dice, ahí está la cámara, vamos a verla. No. O sea, ¿de qué sirvió todo eso? Las cámaras que pusieron por seguridad pública en todas las ciudades que he visto son cámaras de muy buena calidad, con sonido, con grabación de audio de muy buena calidad. Garantizadas, por cierto, ha dicho el presidente municipal de Mazatlán.
Todas están garantizadas. Si tienen un desperfecto, la pueden cambiar por otra rápidamente. Sí, sí, sí. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si a la hora de consultar no pasa nada? Sí, o sea, a la hora de decir, oigan, ¿y esa cámara? No, es que ahorita no está conectada porque esto. Aquí la ciudad es un descaro de cómo ponen alumbrado público y a los 2 días ya no está en ciertos sectores donde no lo quieren tener. O sea, eso es muy feo y nadie habla nada de eso y todo el mundo finge que no sucede. Y en otras ciudades es lo mismo. Ascensión, Chihuahua, tomaron la policía, la tomó el barrio, la gente, y se hizo cargo de la policía mejor. En las estadísticas reales, en las estadísticas del INEGI, en las estadísticas del propio gobierno federal, no tardan en desaparecerse. Establece que desafortunadamente en el país ya hay una paridad entre las personas desaparecidas y los homicidios dolosos. Nada más para que pongamos en proporción y dimensionemos hasta dónde ha llegado, hasta dónde ha escalado la problemática de la desaparición de las personas. Voy a conducirme con mucho respeto y pedirle todas mis consideraciones a las madres que se dedican a buscar a sus hijos o a sus hijas. Me dirijo a ellas con mucho respeto en cuanto a este tema, porque es muy sensible, pero hay que reconocer que en la mayoría de los casos no se les encuentra vivos y en la mayoría de los casos tampoco ni los encuentran, y cuando los encuentran es por una labor que han venido haciendo las propias madres que se han organizado ante la incapacidad de los gobiernos federales o locales para hacerle frente a esta problemática. Han sido las madres con hijos desaparecidos quienes se han dado a la tarea de buscarlos y en algunos casos encontrarlos. El mérito es siempre y todo de ellas, para ellas. El gobierno no ha hecho más que crear instituciones locales y federales que dicen, aquí está una institución para los desaparecidos, pero la verdad que no han hecho tampoco lo que le corresponde, y el tema también transita por un problema de presupuesto. Siempre las madres cansadas de tanta retórica se organizan y son ellos quienes inician la búsqueda, doctor, y terminan en algunos casos encontrando a sus familiares. Lo que le debería de corresponder a la autoridad lo hace la población civil. Y en más de un caso, lamentablemente, esas madres mismas llegan a ser asesinadas también por seguir en esa búsqueda. Aquí, la otra vez, aquí me llamó mucho la atención que apenas anunciaron del tema precisamente de que iban a ver que cómo iban a cambiar la estadística, de cómo verla para depurarla. Se hablaban de depurarla, porque decían que muchos ya habían sido encontrados y no sé qué. Ese mismo día pasé por la catedral y resulta que los letreros están afuera, los de se busca de los desaparecidos, había reducido drásticamente. ¿Por qué? Porque lo habían mandado a hacer precisamente para que no se sienta. Todo en este gobierno, en estos últimos gobiernos, y me creo decir de otros partidos también, todo se basa en retórica, todo se basa en palabras y cambiar la forma y quitar una coma para que cambie el sentido de las cosas. Ya no se llaman desaparecidos, ahora se llaman ausentes de casa, y así le han cambiado para que no caigan en esa estadística. La única forma en que quieren cambiar las estadísticas es poniéndole corrector a los números. No están haciendo nada por cambiar la realidad. Están haciendo todo por cambiar la visualización que tenemos de esa realidad. Y la verdad, eso no ayuda en nada, en nada. Ve cómo terminó el caso Ayotzinapa. La verdad, fue una burla
para los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, porque este gobierno nos prometió en campaña y ya en funciones de que iba a resolver el asunto, ¿no? Y le dieron lo mismo, el mismo resultado que el gobierno de Enrique Peña Nieto. La misma verdad histórica es culpando al Estado, es culpando a los militares, cuando todo evidencia, doctor, que realmente el responsable fue el Estado, cuando realmente los responsables fueron los militares. Y este gobierno, al igual que el otro, resuelve la misma verdad histórica. ¿Y Curi? ¿Curi sigue preso o ya lo soltaron? ¿Quién? Murillo Karam. Perdón, Murillo Karam, perdón, Karam, sí, Murillo. Murillo Karam sigue preso todavía. El doctor muy enfermo, pero sigue preso. Entonces, con estos resultados, también está el amigo con un pie en la calle. Con un pie en la calle. Porque se sigue sosteniendo su teoría. Acuérdate que fue apresado, que está detenido por haber resuelto el tema de la verdad histórica. Y si este gobierno la sostiene, entonces quiere decir que en su momento fue válida y no sabemos entonces por qué está detenido Jesús Murillo. Son acuerdos, todo eso demuestra que todos son acuerdos, son mentiras. El mismo día que lo apresaron se notó que ya los estaba esperando, ya sabía él. Sí, o sea, para ellos ya no hay sorpresas porque saben que nomás están esperando que se vaya López Obrador para que llegue, para que lo liberen. Ni siquiera lo va a hacer durante este sexenio, va a hacerlo hasta el otro. O sea, todos son disimulaciones, todos son falacias, todo es, en serio, una de las cosas que a mí me hizo votar por López Obrador, siempre lo he admitido, yo voté por él. Yo también. Yo también voté por él. Y yo lo voté porque decía, todo se acaba al acabar con la corrupción. Y esa era mi lógica, y pues es cierto. La pobreza se acaba acabando con la corrupción, la inseguridad se acaba acabando con la corrupción. Todo sí es cierto, pero no lo hizo, o sea, no es cierto, no lo ha hecho, o sea, todo es mentira y nos está hundiendo más y más. Y es que la corrupción es la base de todo lo demás defecto. Tiene razón, doctor. Yo antes decía, la corrupción es la madre. Entonces, pero como hacía alusión a la mujer y todo eso. Lo regaña la doctora. Me regañaron. Pero la corrupción genera impunidad. Y la impunidad genera todos los demás esquemas, la verdad. Bien, doctor, vamos a pasar a abordar el segundo de los temas del día de hoy, que es la detención de Andrés Roemer. La policía israelí ha arrestado este lunes a Andrés Roemer, el antaño exitoso comunicador, ex embajador y escritor, a raíz de las peticiones de extradición de México por 5 delitos de violación. La detención se llevó a cabo la mañana de este lunes después de que el Departamento Internacional de la Fiscalía del Estado de Israel presentara una petición de extradición al Tribunal de Distrito de Jerusalén, que tendrá que decidir sobre el caso. Esto significa que la Fiscalía lo considera extraditable y se puede iniciar un procedimiento para ello que concluirá en la decisión judicial. Israelí detuvo al escritor y exdiplomático mexicano Andrés Roemer, acusado de abuso sexual por decenas de mujeres y prófugo en Israel, y con varias solicitudes de extradición en su contra por parte de México. Tras su arresto, la justicia israelí tomará una decisión final sobre si lo extradita o no. Roemer, quien vivía desde hace varios años en
ese país si tiene origen judío, fue arrestado esta mañana después de que el Departamento Internacional de la Fiscalía Estatal israelí presentara al Tribunal de Distrito de Jerusalén una petición para su extradición, informó el Ministerio de Justicia israelí en un comunicado. Desde 2021, México presentó a Israel un total de 5 solicitudes de extradición formales contra Roemer, acusado de abuso sexual, agravado y violación. Esto luego de que en febrero de 2021 más de una decena de mujeres rompieron el silencio al acusar al escritor de abusos sexuales y comportamientos inapropiados, mientras que la agrupación Periodistas Unidas Mexicanas recopiló más de 60 denuncias. En 2022, la Interpol emitió también una ficha roja para buscar y detener al diplomático, acusado de citar a sus presuntas víctimas en su casa con excusas laborales, para después realizar tocamientos e insinuaciones y finalmente ofrecerles dinero. En años anteriores, México no recibió respuesta de Israel a sus peticiones de extradición y el año pasado envió una carta a las autoridades israelíes solicitando directamente su cooperación. Según medios mexicanos, Roemer fue embajador de México ante la UNESCO y en 2016 fue destituido de su cargo tras no seguir la postura de su país y abstenerse en una resolución presentada por países árabes sobre la explanada de las mezquitas situada en Jerusalén este ocupado. Israel criticó la resolución y alegó que negaba todo vínculo entre el recinto, el tercer lugar más sagrado del Islam y el primero para el judaísmo, al limitarse el texto a considerar la mezquita de Al-Aqsa como un lugar de culto musulmán. Ante ello, la posición tomada por Roemer fue alabada por las autoridades israelíes e instituciones judías de todo el mundo. Recibió también el reconocimiento del actual primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Y esa decisión que tomó siendo diplomático de México de apoyar más las ideas del tema del Islam y del tema de la región de las mezquitas, fue lo que le generó a Andrés Roemer cierta empatía con el gobierno israelí, y es lo que lo había venido manteniendo de alguna manera en libertad en aquel país. Se espera, a mi juicio, un juicio muy complicado, porque no existe un tratado de extradición entre México e Israel, pero bueno, está la otra opción de la ley de extradición de manera internacional, a la que México se está siguiendo, doctor. Pues es un tema muy, muy complicado, porque exactamente, lo principal ahorita es hablar de una extradición con un país que no existe tal tratado. Entonces, Israel tradicionalmente ha rechazado incluso la postura de el darle cobijo a ciertas personas que se presumen delincuentes. Pasó en los tiempos de la mafia americana, que no lo recibió a sus propios conciudadanos, considerarse que son hebreos y que son ciudadanos israelíes todos, casi automáticamente. Y en el caso de él, aprovechó esa coyuntura para irse para allá, y fue bien recibido y todo, pero no sé, yo todavía no me explico por qué fue la detención si en realidad no existe tal detención. Pero bueno, vamos a pensar que como se presume la comisión de un delito y por eso fue apresado, pero el hecho de que no van a extraditarlo, entonces no van a poder tampoco juzgarlo, o será juzgado allá. Además, ¿cómo van a recibir a los testigos, las testimoniales? Y todavía falta una cosa: ¿cuántas de esas acusaciones, cuántas de esas denuncias son ciertas? Recordemos que es un político, de cualquier forma que lo queramos ver, y muchas son a fuerza también puestas de una manera, digamos, políticamente. Y es un tipo que me cae mal, en serio, a mí me cae mal por su forma de expresar, cuando tenía el programa con esta Artigues y con esta otra mujer, siempre por atacar, como es la moda ahora, ¿verdad? Pero de cualquier forma, yo siento que se va a quedar allá y que no tarda, lo van a dejar unos 2 años, digamos, para que la gente se vaya olvidando de él, y se van a olvidar del caso.
no creo que venga a México, no creo que tenga nada que venir a México, lo van a mantener allá todo es con relaciones, con dinero a veces, y precisamente como el gobierno que está aquí en México es contrario a las políticas del gobierno de Israel, en muchas formas, en muchas cuestiones, a los capitales, a sus intereses personales, bueno, intereses globales, por así decirlo, y van a terminar quedándose allá nada más hasta para quedarse con la contraria. Pero en este caso, él está siendo desprotegido porque lo protegía antes aquí en México. Se presenta una situación muy, muy extraña. No tarda también el mismo presidente en decir, bueno, es que en realidad no se le ha comprobado nada. Hay que recordar que todo el mundo es inocente hasta que se presume lo contrario, hasta que se descubre lo contrario. Va a empezar a invocar todos los legalismos que pueda hacer para poder sacárselo de la responsabilidad. Básicamente, lo que busca el gobierno mexicano es quitarse la responsabilidad. Y también hay que recordar una cosa, que aquí la extradición últimamente se está tocando como el tema de máximo. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en que el mismo Chapo, los hijos del Chapo, sean extraditables porque son mexicanos y los mexicanos no deberían ser extraditables, pero vaya, ya llegaron a ese convenio, ya desapareció esa figura de la protección del mexicano aquí en la Constitución, pero en este caso queremos traer un mexicano para acá, pero también tiene la ciudadanía israelí y va a protegerse, y yo creo que se va a convertir esto en una bronca meramente diplomática, meramente el derecho internacional, que se va a perder por parte de México. Yo casi estoy seguro que no vamos a verlo aquí. Sí, eso vamos a olvidarlo en un par de años. Tiene razón. Mecanismos legales para ser traído a México a través de la extradición sí existe, y es la propia ley internacional de extradición. Habría que analizar acuciosamente esa ley. El trámite es, en principio, entre cancillerías, ¿sí? Lo que sí se ha logrado establecer son esas 5 acusaciones por las que se está deteniendo a Andrés Roemer, las 5 acusaciones provenientes del gobierno mexicano. Sí va a representar un sistema complejo. Me parece que al final Andrés Roemer va a ser extraditado a México. No sé si con esta administración, no sé si con Andrés Manuel López Obrador. Habría que considerar también, doctor, en este escenario, que no está al frente de la Cancillería un tipo que había venido haciendo muy bien las cosas, pues, ¿no? En ese tema, pues, ¿no? Y había venido avanzando de suerte tal que Israel admitiera para revisar primeramente esas 5 acusaciones que México estaba haciendo. Fue logrado por Marcelo Ebrard. Hoy día, me parece que para eso también tienes que tener cierta habilidad para operar, y si no está Marcelo Ebrard al frente de la Cancillería, me parece que va a ser un factor determinante. Vamos a ver cómo funciona, si nos equivocamos o no, doctor, en nuestras apreciaciones, pero sí me parece que faltaría como que más voluntad por parte del gobierno de Israel por extraditar a Andrés Roemer. También está allá Tomás Cerón. Hay que recordar que también Tomás Cerón está siendo buscado por la justicia mexicana porque está involucrado, está siendo acusado por el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y hasta ahorita el gobierno israelí no se ha pronunciado en ningún sentido. No sabemos qué ha dicho en relación con la petición que México también ya hizo formal a través de la
Cancillería y de la Fiscalía General de la República a Israel. Es otro tipo que sigue en Israel, que es mexicano y que está libre. Entonces, si escogen a Israel es por algo, doctor. Eso sí. A mí me pasó hace 15 años, casi exactamente, porque fue por estas fechas más o menos. Batallé para traerme a una muchacha de Marruecos. Ella fue secuestrada y prostituirla allá, y resulta que se enteran los familiares, no sabían dónde estaba, era una desaparecida más, llevaba ya también como 3 años desaparecida. Sin embargo, cometió un delito allá menor, un delito al quererse precisamente escapar, lastimó a un cliente y la metieron a la cárcel. Y fue como se enteran, porque ella dijo ser mexicana, se enteran a la embajada, y pues la queríamos traer, y como no tenemos tratado de extradición con Marruecos, no la podíamos traer ni siquiera como delincuente. O sea, era una sangronada. Entonces le busqué por todos lados de traérmela como secuestrada, y total de que tuvimos que recurrir a la vieja confiable de que los hijos habían juntado dinero precisamente para dar algo ahí a un funcionario y traerla para acá. La pobre muchacha todavía está traumada en su casa después de que ya no es ninguna muchacha, pero no puede quitarse esos traumas. Bien, ahora lo más deseable sería que Andrés Roemer responda a la justicia mexicana, doctor, y que se aclare todas las acusaciones que están haciéndole por bien de la justicia mexicana, por el bien de quien se dice víctimas. Andrés Roemer debería de ser extraditado y responder ante la justicia mexicana por las acusaciones que le han venido haciendo, ¿no? O por lo menos asegurarnos de que se lleve el caso allá, pero que cumpla y que pague, que tenga justicia. Si no es la mexicana, que sea la hebrea, la israelí, pero que esté en la cárcel, porque si va a estar libre. Eso por un tema de competencia no puede ser posible. Los hechos se cometieron en México, pues sí, y tendría que responder ante la justicia mexicana. Tendríamos que tener la suerte, bueno, la casualidad de que alguna de las muchachas, de las mujeres que lo han denunciado, no puede no ser tan difícil. Allá en la Ciudad de México hay gran cantidad de etnias, que alguna de ellas fuera también casualmente ciudadana israelí, como es la misma Claudia Sheinbaum, por ejemplo, supongamos. Sí, y bueno, que algunas de ellas estuvieran en posibilidades de hacer el viaje hasta Israel y de alguna manera generar presión ante las autoridades diplomáticas de aquel país para que Andrés Roemer responda ante la que pague. Pero imagínate que el gobierno mexicano, supongamos que tuviera la oportunidad de pagarle sus gastos a las quejosas, sí, para ir a poner allá las denuncias, extenderlas hasta allá, o enfrentar o presionar, cuando el dinero lo que es, tiene usos principales, como precisamente pagar las campañas eternas y permanentes de nuestro gobierno. Sí podría, haciendo un esfuerzo, como ya lo hemos expresado aquí en este programa, con voluntad todo se puede. Y si el gobierno mexicano le corta tantito, le rasca tantito a los programas sociales y los destina precisamente para ese fin, yo creo que sí se puede. Doctor, el tiempo se nos ha terminado. Muy rápido. Infinitamente haber tenido la posibilidad de estar de nueva cuenta en el programa del Cuarto Pulso. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ti y a toda la audiencia. Aquí estaremos, como esperemos, el próximo sábado, no faltar, y estaremos buscando siempre esa manera de encontrarle la solución, o por lo menos una explicación jurídica a todo. Sí, señor, y decirles a que nos ven y nos escuchan sábado tras sábado, que son ustedes los que tienen la mejor opinión. Muchísimas gracias.
Oye, ya